Sí, se fue la grabación, ¿cierto? Ya está. Ya, entonces comenzamos con la clase de hoy día. Miren, la semana que pasó habíamos estado hablando de lo que es enlaces químicos. Con los enlaces habíamos formado diferentes compuestos que ahora lo vamos a nombrar. ¿Ya está? Entonces, para formar compuestos, yo necesito a los elementos de la tabla periódica. Entonces, a esos elementos lo vamos a tener que conocer, ¿saben? Por sus propiedades, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo tengo esta sustancia, por ejemplo, aquí esto, por ejemplo, el fierro 2 o 3, entonces yo tendré que decir, bueno, para nombrar, primeramente tengo que saber este fierro, ¿no? Porque el fierro representa el fierro, ¿no? Si este fierro es metal o no metal. Y en función de eso voy a nombrar, ¿no? Puede ser un óxido, y también debo conocer su valencia, ¿no? ¿Será óxido ferroso, férrico? ¿Con qué valencia trabaja el fierro o cuáles son esas valencias, ¿no? Entonces, debo conocer al metal, que es el fierro, su símbolo y sus valencias, ¿no? Entonces, y también conocer si es metal o no metal. Y aquí en esta primera presentación tenemos en la tabla periódica a los elementos en amarillo, que son los metales, a los elementos en azul, que son los no metales, en anaranjado, que son los metaloides, comportamiento dual, y bien a la derecha están los gases nobles que para efectos de nuestra presente nomenclatura no lo vamos a considerar, ¿no? Porque a condiciones ambientales no forma sustancias, ¿ya? Entonces tenemos aquí nosotros a esos elementos para poder, pues, formar compuestos, ¿no? A ver qué sigue. Y sigue aquí, no sigue nada. A ver, es que me dicen, profesor, empieza de principio. Y vamos a empezar desde el principio, ¿eh? Entonces, ¿cuál es el principio? Si quiero empezar del principio, diríamos, bueno, en un principio no había nada, ¿no? Hasta que se escuchó una voz que decía, hágase la luz, ¿no? Y comenzó a aparecer la cosa, ¿no? Pero un científico decía, yo no creo en Dios, yo soy científico. Entonces científicos es algo parecido, ¿no? Porque los científicos parten del Big Bang. No había nada y de pronto una gran explosión y aparecieron todos, ¿no? No, al final se parecen, ¿no? Bueno, entonces tenemos aquí nosotros, vamos a empezar desde el principio, ¿no? Entonces diremos lo siguiente. A ver, voy a empezar desde la aparición de los elementos, ¿no? Entonces aquí podré colocar elemento químico, ¿no? Ese va a ser mi punto de partida. Un elemento químico, a ver, puede ser un metal, puede ser un gas noble y también puede ser un no metal, ¿no? Entonces así lo vamos a clasificar, ¿no? Metal, gas noble y no metal, ¿no? Ahí tenemos nuestra primera clasificación. Pero nosotros sabemos que los metales no son estables, tienen que estabilizarse, ¿no? Entonces, en la naturaleza comienzan pues a buscar formas de estabilizarse.
y se enlazan entre ellos, ¿no? Y uno de los más activos es el oxígeno. Este metal se encuentra con el oxígeno, reaccionan. ¿Y qué va a formar? Va a formar el llamado óxido básico. Y el no metal se encuentra con el oxígeno y lo que va a formar es el llamado óxido ácido. Ya está, el óxido básico y el óxido ácido. Deberían ser estables, ¿no? Porque ya reaccionaron, ya llegaron al octeto. Pero no, a pesar de que ya han reaccionado, pero no llegan a la estabilidad total, ¿no? Todavía son inestables. Entonces, aparece otra sustancia que va a permitir, pues, la búsqueda de la estabilidad. Entonces, el óxido básico con el agua reaccionan y va a formar los hidróxidos. Mientras que el óxido ácido con el agua va a formar un ácido y va a formar el llamado ácido oxácido. El ácido oxácido. ¿Está bien? Entonces, miran, el hidróxido y el ácido oxácido son estables, no son estables. Al contrario, el hidróxido es más inestable que los óxidos, al igual que los ácidos más inestables que el anterior, ¿no? Que el óxido ácido. Entonces su inestabilidad se ha incrementado, son bien reactivos, ¿no? Entonces, estos que son bien inestables, bien reactivos, reaccionan entre sí y van a formar lo que se conoce, a ver, con el nombre de la sal oxisal más agua en un proceso denominado neutralización. Oye, neutralización. Fíjate que neutralizar significa que se van a anular mutuamente. Claro que son muy reactivos, se anulan mutuamente y generan sal oxisal. Y al anularse mutuamente, fíjate, hasta aquí llegó las reacciones. Ya no hay más. Esa es la última. Entonces, ¿por qué la última? Porque ya alcanzó, pues, su estabilidad. Si ustedes se van de campamento y por ahí encuentran, pues, piedras, minerales, ¿no? Esas piedras, todas son sales oxisales. Y esas piedras son eternas. Es como me dicen, por ejemplo, la ciudad de Machu Picchu. Machu Picchu, sí, es eterna. ¿Por qué es eterna? Porque está hecho, pues, de granito, ¿no? ¿Qué es granito? Es una sal oxisal, ¿no? Es una roca, ¿eh? Y esa sal oxisal, por ser eterno, va a pasar 1000 años más y Machu Picchu va a ser igualito, ¿no? Porque la roca no se degrada, la piedra está ahí, constante. Entonces, esas son formas estables, ¿ya? Entonces, fíjense, ya llegamos a la sal oxisal, llegamos a la estabilidad. Entonces, por otra parte, hay otro elemento que también interactúa, que también reacciona. ¿Quién es el otro elemento? El otro elemento es el hidrógeno. Por ejemplo, por aquí aparece el hidrógeno y ese hidrógeno con el metal va a formar el llamado hidruro metálico. Hidruro metálico. Y por otra parte, el hidrógeno también reacciona con no metales. Pero esos no metales, a pesar que son tan poquitos, no forman lo mismo al reaccionar con el hidrógeno. Son diferentes, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, retorno acá, digo, mira, los no metales son poquitos, están aquí a la derecha, ¿no? Estos son los no metales, ¿no? A pesar que son poquitos, miren, no reaccionan igual con el hidrógeno. Los del grupo 3, 4 y 5 reaccionan diferente a los del grupo 6 y 7, ¿no? Entonces, esa diferencia lo voy a colocar acá. Los no metales del grupo 3, 4 y 5A
reacciona diferente a los no metales del grupo 6 y 7A. ¿Ya? Con el hidrógeno. Los no metales del grupo 3, 4 y 5A con el hidrógeno van a formar los llamados hidruros especiales. Y lo de grupo 6 y 7 con el hidrógeno va a formar los hidruros ácidos. Pero no me interesan mucho los hidruros ácidos, me interesa más los ácidos hidrácidos. Pero los ácidos hidrácidos se consiguen si y solo si se trabaja en un medio acuoso, o sea, en agua. Ya está. Cuando trabaja en agua, entonces ahora sí va a formarse el ácido hidrácido. Y este ácido hidrácido reacciona con un hidróxido para formar el otro tipo de sal. El otro tipo de sal es la sal aloidea más agua, ¿no? Ya está. Entonces, aquí tenemos nosotros todos los compuestos que se generan en la química inorgánica. ¿Está bien? Aquí, por ejemplo, se ha formado metal con oxígeno, óxido básico. No metal con oxígeno, óxido ácido o anhidrido. Óxido básico con agua, hidróxido. Óxido ácido con agua, ácido oxácido. En un proceso neutralización llegan a sales. Aquí no metal el grupo 6 y 7 nada más. Con el agua forma el ácido hidrácido, con el hidróxido también forma sal aloidea en un proceso también llamada neutralización, ¿no? Miren, esto es todo, ¿no? Más no hay. Puede haber matices, eso sí, se aceptan los matices, pero más no. ¿Y qué son matices? Un matiz, por ejemplo, miren, cuando trabaja metal con oxígeno, si coloco en vez de un metal dos metales, tendría los óxidos dobles. O si en vez de un oxígeno coloco uno adicional, serán los peróxidos, ¿no? Aquí, por ejemplo, la sal, si la sal, por ejemplo, presenta hidrógeno, se llama sal ácida. Si presenta OH, sal básica. Si presenta dos metales, sales dobles. Si aquí el anhidrido u óxido ácido con el agua, hay varias aguas, son ácidos polihidratados. Si hay un agua, pero varios ácidos, varios óxidos ácidos, son los poliácidos. O sea, variedades hay, pero que salga ese recuadro más ya no hay. Entonces, reacciona una vez, dos veces y tres veces y llegamos a una sustancia estable, ¿no? Por ese motivo, la química es bastante sencilla, ¿no? Porque en tres pasos llegó a la estabilidad. El día de hoy, ¿no? O sea, en esta clase que vamos a ver ahora, nos toca trabajar los óxidos básicos. Nos toca trabajar los óxidos ácidos, vamos a trabajar ahorita en este momento, y los hidruros metálicos y los hidruros no metálicos. ¿Saben? Porque los hidruros de grupos 6 y 7 forman con el agua los ácidos hidráceos y eso lo vamos a ver aquí en la sección ácido hidráceo, ¿no? Entonces hoy día lo que está en verde, ¿no? Vamos a analizar pues esto, ¿no? El comportamiento de metales con los no metales, ¿ya? Y también vamos a ver lo que es valencia, esa oxidación, bueno, vamos a dar las bases para que la siguiente clase sea bien fácil trabajar los hidróxidos y ácidos oxáceos y sales, ¿no? ¿Está? Entonces, eso es el esquema que tenemos y proseguimos, ¿no? Valencias de los elementos más usuales. Aquí, cuando hablo de valencia,
Decimos, por ejemplo, que valencia significa la capacidad de combinación. Esto es la capacidad de combinación que tiene un elemento, ¿no? Y la valencia principal es el número de electrones desapareados. A ver, pero ¿qué comparación hay entre esta tablita y esta tabla que está aquí? ¿No? La diferencia es notable, ¿no? Aquí tengo a todos los elementos químicos, pero para que yo domine la nomenclatura no necesito saber todo, ¿no? ¿Por qué elemento? Por ejemplo, todo ese elemento que está aquí en la parte superior es el cerio, el prometeo, ¿no? Pues está ¿no? Todos los elementos que están acá no existen, ¿no? Pero no es necesario que yo lo sepa, ¿no? Nunca van a preguntar en un examen, por ejemplo, el óxido de, ¿qué te digo, no? Curio, ¿no? El óxido de Mendelevio, ¿no? El óxido de eh, Iterbio, no, no. Pero sí van a preguntar el óxido de cobre, el óxido de hierro, ¿no? Eso sí. Entonces, esa tabla es referencial, pero lo que yo sí debo conocer, no solamente su símbolo, sino también su valencia, están en ese cuadrito, ¿no? Ese cuadrito yo debo de conocer, ¿no? Acá, ese cuadro no es necesario que yo lo aprenda de memoria, ¿no? Un referente suficiente, ¿no? Pero esto que está aquí sí es necesario que yo lo aprenda de memoria, eso sí, ¿saben? Entonces queda como tarea, fijen bien esto, vayan aquí capturando esa imagen y vamos a tener que esto aprenderlo de memoria. A ver, dice valencias de los elementos más usuales. Perfecto, ¿no? Aquí rapidito, primer golpe de vista. Tengo aquí los elementos azules que son los metales, los elementos rojos que son los no metales y los elementos verdes que son los gases nobles, ¿no? Entonces con esto ya nosotros tenemos una idea de lo que estamos viendo. Ahora, aquí están agrupados en diferentes grupos, ¿cierto? Estos grupos, ¿no? Por ejemplo, el grupo cero están los gases nobles. Y están en grupo cero porque tanto su valencia con el hidrógeno, o sea, su capacidad de combinación con el hidrógeno, como su capacidad de combinación con el oxígeno es cero. Cero significa que no se combinan, no reaccionan, no forman nada con el oxígeno. ¿Saben? Y esos son los gases nobles. Ahora, como el hidrógeno es un átomo bien pequeño, solamente forma una valencia con los elementos conocidos. Y esa valencia está en esta horizontal, en esta fila, ¿no? Está por acá. Entonces, por ejemplo, con el hidrógeno, todos los verdes, valencia cero. Con el hidrógeno, todo lo que está aquí en grupo 1, su valencia va a ser 1 con el hidrógeno. Aquí su valencia 2 con el hidrógeno. Valencia 3 con el hidrógeno y valencia 4 con el hidrógeno, que es lo máximo. Porque después comienza a bajar. Valencia 3, Valencia 2, Valencia 1. Y eso porque valencia es el número de electrones desapareados. Aquí el aluminio tiene 3 desapareados, al igual que el nitrógeno tiene 3 desapareados. Por eso valencia coincide valencia 3. ¿Saben? Y con el oxígeno, aquí sí hay variedad de valencias. ¿Por qué? Porque el oxígeno es más grande, ¿no? Por ejemplo, miren, los verdes con el oxígeno, su valencia va a ser 0. No reaccionan. Pero con el grupo 1, aquí la valencia va a ser de lo más variada. ¿Ya? A ver, ¿cómo así? Diremos lo siguiente. A ver, si observas aquí, mira, el litio, sodio, potasio, rubio, cesio y francio, que son azulitos, están pegadas a la izquierda. Esos son el 1A. Y el cobre, plata y oro son el 1B. O sea, 1A y 1B. El 1A son los metales alcalinos y el 1B son los metales de acuñar, ¿no? Y eso. Ahora, con el hidrógeno su valencia es 1, pero con el oxígeno todos tienen valencia 1. Todos tienen valencia 1. Pero adicionalmente, la valencia paréntesis, ¿qué significa eso? Significa que el cobre
tiene valencia 1, pero además de 1 tiene valencia 2. Y el oro tiene valencia 1, pero adicionalmente valencia 3. O sea, el oro es 1 y 3 y el cobre es 1 y 2. Aquí en el grupo 2, a ver, grupo 2, todos esos elementos alcalinos térreos, y aquí elemento fuente, todos tienen valencia 2 con el oxígeno, pero además de 2, el mercurio tiene valencia 1. Aquí todos tienen valencia 3, aquí todos tienen valencia 2 y 4. Aquí está, ¿no? Aquí todos tienen valencia 1, 3 y 5, ¿no? Y aquí está la valencia. Aquí, en el caso del oxígeno, azufre, selenio, teluro, es el grupo 6, que son los anfígenos. Con el oxígeno, ¿no? El oxígeno ya no, bueno, sino a partir del azufre, selenio y teluro, porque el oxígeno consigo mismo no. Entonces, el azufre, selenio y teluro, su valencia va a ser 2, 4 y 6 con el oxígeno. Y el grupo 7, 1, 3, 5 y 7 con el oxígeno. Y el grupo octavo, aquí solamente nos vamos a fijar en las valencias paréntesis, no lo que es el paréntesis. Tal es así que el fierro, cobalto y níquel, su valencia va a ser 2 y 3. Y del platino es 2 y 4. ¿No? Entonces son las valencias para esos elementos, ¿no? Pero como esa tablita lo ha creado el hombre, entonces los elementos no tienen por qué sujetarse a esa reglamentación, ¿no? Y hay elementos que rompen ese esquema, ¿no? ¿Y quiénes son esos elementos? Son los llamados aquellos que van a formar valencias especiales, ¿no? Por ejemplo, el cromo, aquí aparece como azul, debe ser metal, pero eso no es tan cierto, porque el cromo también se comporta como no metal, ¿no? O sea, el cromo se comporta como metal y como no metal. Entonces aquí, esta ubicación del cromo es referencial, ¿no? El manganeso también tiene comportamiento metálico y no metálico, ¿no? Entonces aquí es referencial. El vanadio, metal y no metal, y el bismuto también, ¿no? Metal y no metal. Entonces, la tablita que está en la parte inferior, ¿no? Eso tenemos que recordarlo porque los exámenes son los que más se preguntan, ¿no? Porque un estudiante, por ejemplo, tiene en su mente que el cromo es metal, ¿no? Pero se ponen con valencia 6 y ya, hicieron caer, ¿no? Entonces, es importante que yo aprenda la tablita primera y segunda, ¿no? Para poder, pues, tener criterio al momento de nombrar las sustancias, ¿correcto? Entonces, esa tablita es importante, ¿no? Por ejemplo, acá, el nitrógeno no es metal, es un no metal con valencia 3 y 5, y con valencia 1, 2 y 4 va a formar lo que se conoce como la valencia neutra. Y valencia neutra son porque forman sustancias que ahí quedan, no reaccionan. Porque todas las sustancias que generan los azules con agua dan hidróxidos. Todas las sustancias que generan los rojos con agua dan ácidos oxáceos. Pero todo lo que se genera aquí, el nitrógeno con valencia 1, 2 y 4, no genera nada, ¿no? O sea, no interactúa con el agua, ¿no? A lo más se puede disolver, pero reacción no reacciona, ¿no? Entonces son llamadas valencias neutras. Bueno, entonces esto lo vamos a tener como referencia para todo lo que sigue, ¿no? Todo lo que vamos a trabajar va a ser con relación a esta tabla. Y comenzamos con el concepto de estado de oxidación. ¿Qué cosa es el estado de oxidación o también conocido como número de oxidación? A ver. Dice, en un compuesto iónico, ¿ya? En un compuesto iónico, ¿qué cosa es el estado de oxidación? Decimos, indica la carga real, ¿no? Que adopta cada ion al momento de asociarse y formar un compuesto, ¿no? Y cómo llegó ese ion ganando o perdiendo electrones. Bueno,
Ahora, en un compuesto covalente, aquí no hay iones. Entonces, como no hay iones, vamos a representarlo por una carga aparente. ¿Está bien? Que adopte cada átomo cuando se rompen de un modo hipotético, ¿no? Cuando los enlaces se van a romper, entonces cada átomo tiene pues una carga determinada, pero esas cargas son hipotéticas, no cargas aparentes. ¿Ya está? Entonces, eso es esta oxidación. Ahora, pueden ser positivos, negativos, puede ser el cero, puede ser un entero o una fracción. Otra cosa, de que en los no metales pierden electrones y por ese motivo siempre van a producir, o aquí dice solo, pueden exhibir valores positivos. Los no metales, en cambio, pueden tener valores positivos, ¿no? O también negativos, ¿no? De los dos signos. Los gases nobles no presentan valencia, ¿no? Presenta, dice, valores neutros. Entonces, para terminar, el estado de oxidación, si es carga, entonces tiene que tener qué cosa, o pueden ser positivos, o pueden ser negativos, también puede ser cero, ¿no? Y enteros y fraccionarios, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, puede ser cero, puede ser más uno, puede ser menos 2, o puede ser más 8 tercios, ¿no? Eso es el estado de oxidación, ¿no? Perfecto. Y eso para nosotros va a ser importante que lo recordemos, ¿no? A ver, siguiente. Reglas para calcular o para asignar los estados de oxidación. A ver, aquí tenemos 6 reglas que van a ser bastante lógicas y van a permitir trabajar fácilmente, ¿no? Fíjate. Problema número 1 dice, el estado de oxidación de todos los elementos libres es cero, en cualquier de las formas que se presenten, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí el ozono. ¿Cuál será esta oxidación? Bueno, ahí hay 3 átomos, pero hay un solo elemento. Y como es un elemento, esta oxidación cero. No puedo tener aquí una varilla de hierro. Está solito, esta oxidación cero, ¿no? Entonces, aquí un elemento en solitario presenta esta oxidación cero. Luego tenemos, a ver, el grupo 2 dice los metales alcalinos. ¿Quiénes son los metales alcalinos? ¿No? Eso es bien conocido. Saben que los metales alcalinos, a ver, son el litio, sodio, potasio, rubidio y cesio. Siempre es más uno. Aquí no hay dudas. Los alcalinos térreos, ¿quiénes son? El berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, siempre es más 2. Cuando decimos siempre, aquí no hay dudas. En cambio, por ejemplo, esta asociación del hidrógeno es más 1, pero dice excepto con los hidruros metálicos, donde es menos 1. Claro, eso es obvio, porque tengo aquí, por ejemplo, ¿qué pasaría la combinación de esto con esto que está acá? Esos dos. Por ejemplo, aquí tengo el potasio e hidrógeno. Decimos todo debe ser cero, pero si el hidrógeno es más 1, ¿el potasio podrá ser menos 1? Decimos que no, porque aquí nos dice que los alcalinos, y uno de los alcalinos es el potasio, siempre más 1. Ah, entonces el potasio nunca va a ser menos 1. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Esto implica de que si tengo esa sustancia, a ver,
el potasio siempre va a ser 1 y el hidrógeno será átomo, ¿no? El hidrógeno no le queda otra que ser -1. Entonces dice aquí, el hidrógeno siempre, o generalmente, ¿no? Es +1, pero el color metal es -1. El oxígeno generalmente es -2, pero en los peróxidos es -1. Y la 6, la suma algebraica de los estados de oxidación de los átomos de una molécula es 0. ¿Ya está? Ejemplos. A ver, los ejemplos que está a la derecha es la aplicación de las reglas que están a la izquierda, ¿no? A ver, en el primero, el fósforo está solito, está oxidación 0, ¿no? Ahí no hay ni vuelta que darle. A ver, ¿qué pasa con el segundo? En el segundo tengo aquí al potasio, tenemos al cromo, tenemos al oxígeno. Ya está. Y mire lo que voy a hacer. Voy a aplicar la regla que está aquí a la derecha. A ver, regla número 6. ¿Qué dice la 6? La suma algebraica de la oxidación es igual a 0. Entonces, miren, por regla número 6 digo todas las, o la suma algebraica de todos los estados de oxidación, esto va a ser 0. Ya está. Eso es aplicar la regla número 6. Luego, la regla número 2 me dice que los alcalinos siempre +1. O sea, este potasio que es alcalino siempre +1. Luego, la regla número 5 me dice que el oxígeno presenta esta oxidación -2. ¿Y cuánto sería el de cromo? Bueno, el cromo, aquí coloco X, ¿no? X. Y empezamos con los cálculos químicos. Entonces, de aquí, 2 por 1 sería 2 más 2 por X, 2X, 7 por 1, 2 sería -14, igual a 0. Por lo tanto, X, ¿cuánto va a ser? Aplicando matemáticas sería +6. ¿No? Entonces, de ese modo se determina. A ver, en el siguiente caso, tenemos aquí, a ver, el sodio, el manganeso y el oxígeno 4. Aquí el fierro 3, oxígeno 4. En el siguiente caso, nitrógeno, oxígeno 3 a la -1. Ya está. Entonces, de una vez aplicamos las reglas para avanzar, ¿no? Aquí la regla 6 me dice que todo esto debe ser 0. La regla número 2 me dicen que los alcalinos es +1. La regla 5 me dice que el oxígeno es -2, de donde el manganeso va a ser X, ¿no? Decimos 1 por 1 sería +1 más X -8 igual a 0. Por lo tanto, X es igual a +7. ¿No? Entonces tengo aquí una respuesta: 0 más 6 más 7. En el siguiente caso, aplicamos regla también 6. Todo esto va a ser 0. El oxígeno -2 y el fierro que sea X. Oye, ¿por qué el oxígeno 2? Porque el 2 aparece, ¿no? En la regla número 5. Por lo tanto, aquí sería, a ver, 3X menos 8 igual a 0. Por lo tanto, X va a ser igual a -8 tercios. ¿Saben? O más. Es más, ¿no? Claro, más. Sí, porque el -8 pasa como positivo, ¿no? Entonces sería +8 tercios. Y la última, la regla número 6, me dice que la suma algebraica de los estados de oxidación en un ion, porque es un ion, ya no es igual a 0, es igual a la carga, en este caso -1. A ver, el oxígeno es -2 y el nitrógeno X. Aquí sería X
menos 3 por menos 2 sería menos 6, ¿no? Porque menos 2 por 3, menos 6. Y esto ya no es igual a 0. No, no, no. 0 es arriba, ¿no? Pero aquí tiene carga y esa carga va a ser lo que representa, ¿no? Entonces aquí sería igual a menos 1. Finalmente, podemos decir de que x es igual a ver, pasa para allá, más 5, ¿no? Ya está. Entonces, de esa manera, podemos nosotros determinar los estados de oxidación aplicando las reglas que aparecen a la izquierda. ¿Correcto? Ya está. A ver, seguimos acá. ¿No? Es fácil, ¿no? Es una aplicación algebraica de las reglas que tenemos a la izquierda. Y ahora vamos a empezar con las funciones que ya hemos visto, ¿no? Aquí tenemos con esta función, ¿no? Vamos a ver la función óxido-ácido o básico, óxido-básico, óxido-ácido y los hidruros, ¿no? Ese es para el día de hoy. Ya está. Entonces comenzamos con la función óxido. Ya está. Los óxidos, como puedes observar, es bien fácil su obtención. Leemos la literatura y dice, los óxidos son compuestos binarios que se forman cuando un metal y un metal se combinan con el oxígeno. Se llaman binarios porque solamente presentan dos elementos, ¿no? El oxígeno y otro elemento. ¿Y cómo reaccionan? ¿Cómo se va a formular? Digo lo siguiente, por ejemplo, un elemento tiene una valencia B, el oxígeno tiene valencia 2, intercambian, entonces nos queda aquí E2, oxígeno B. Y se puede simplificar, ¿no? Decimos si B es par, se simplifica. Y ya está. Entonces, esos son los óxidos. Tipos de óxidos, vemos aquí primeramente el óxido metálico. El óxido metálico se va a formar, como aquí lo indica, cuando un metal interactúa con el oxígeno y genera el óxido metálico. Ya está. Un metal puede tener una valencia o puede tener dos valencias, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, si yo observo la tabla anterior, aquí los metales son los azules, ¿no? Por ejemplo, decimos el rubidio tiene valencia 1, el cobre 1 y 2, el mercurio 1, pues paréntesis, y 2 porque está en grupo, ¿no? 2 y 1, ¿no? Aquí el fierro 2 y 3, ¿no? El platino 2 y 4, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, decimos aquí, por ejemplo, el fierro tiene valencia 2 y tiene valencia 3. Tiene dos valencias. Se combina con el oxígeno, que tiene valencia 2. Pero aquí, como el fierro tiene dos valencias, va a tomar una de ellas, ¿no? El 2 o el 3. A ver, aquí tomó el 3. Esa valencia 3, que es la valencia mayor, se combina con el oxígeno. ¿Y qué tendríamos? Tendríamos aquí el fierro 2, oxígeno 3, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a llamar esta sustancia química? Entonces, diremos lo siguiente. Mira, la forma tradicional utiliza oso para el menor estado de oxidación. Para el menor estado de oxidación, ¿no? Entonces, eso es oso. Y utiliza ico para el mayor estado de oxidación, ¿no? Entonces, aquí está el oso y el ico. Entonces, aquí, en esta bota tradicional, el fierro tiene valencia 2 y 3. Como actúo con la valencia 3, que es la valencia mayor, termina en ico. Entonces, ¿cómo se va a llamar? El óxido férrico, ¿no? Si hubiera trabajado con la valencia 2, sería el óxido ferroso.
pero como actúa con la valencia 3, óxido férrico, ¿no? Entonces, esa es la forma tradicional. Ahora, la forma stock, ¿no? Aquí, ¿cómo se nombra? Se coloca en términos genéricos óxido de, y en paréntesis la valencia con el cual ha trabajado. Como aquí trabajo con la valencia 3, sería el óxido de hierro 3, ¿no? Si yo trabajo con la valencia 2, óxido de hierro 2, ¿no? Entonces, no hay problema. Y la sistemática simplemente es lee lo que ves. Así lo digo, ¿no? Lee lo que ves. ¿Qué cosa veo aquí? ¿Qué cosa veo? Veo 3 oxígenos. ¿Y qué más veo? Y 2 fierros. Ah, si son 3 oxígenos y 2 fierros, entonces va a ser esto trióxido de difierro, ¿no? Entonces, solamente prefijos es lo que va a caracterizar a la nomenclatura sistemática, ¿no? Aquí el prefijo mono es 1, di es 2, tri es 3, ¿no? Entonces estos prefijos sí son fáciles de entender, ¿correcto? A ver, vamos a comenzar con estos ejercicios. A ver, vamos a llenar esta tablita rapidito, ¿ya? Ya nos ha ayudado con el primero, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo tengo el hierro. Entonces digo, este hierro tiene valencia 2 y valencia 3. Con el oxígeno, valencia 2. Para que resulte este óxido, ha tenido que trabajar con la valencia 3, ¿no? Entonces baja el 3 aquí y ese 2 baja acá, para que sea fierro 2, oxígeno 3. Actuó con la valencia 3, que es la valencia mayor. Entonces, si es tradicional, actúa con la valencia terminado en ico, ¿no? Y con la valencia mayor. Entonces, eso se llama como el óxido férrico. Stock. Ah, esto será como el óxido de hierro. ¿Con qué valencia trabajó? 3. Ah, entonces con la valencia 3. Ya está. Y sistemática, lee lo que ves. Veo 3 oxígenos. Ah, entonces aquí hay trióxido de. Y aquí el fierro es 2, ¿no? Sería di hierro. Trióxido de di hierro. Ya está. Entonces, fíjate, tenemos nosotros que colocar eso. Ahora, el siguiente caso. Óxido cúprico. Mira, si vemos que acabó en ico, entonces, ¿qué implica eso? Implica que es la valencia mayor. Aunque también puede ser valencia única, ya eso depende del metal. ¿Quién es el metal? El metal es el cobre. Entonces, este cobre, yo tendría que saber con qué valencias trabaja, ¿no? En este momento es importante recordar la tablita. ¿Dónde está el cobre? Es el grupo 2, mira, aquí es, el grupo 1, aquí es el cobre, miren, cobre. Entonces el cobre tiene valencia 1 por encontrarse en esta columna, pero también tiene valencia 2. El cobre tiene valencia 1 y 2. ¿Ya? Entonces se recordará, el cobre, valencia 1 y 2. Entonces, vengo por acá, el cobre tiene valencia 1 y valencia 2. ¿Saben? Como terminó en ico, la valencia mayor será así, ¿no? Es la valencia ico, no la valencia mayor. Y el oxígeno, valencia 2, intercambiando, sería, a ver, 2 acá y 2 acá, y simplificando nos queda el cubo, ¿no? Perfecto. Entonces, ya sabemos que es óxido cúprico. ¿Cómo será la forma stock? Ah, eso es fácil, será como óxido de cobre. Su valencia, ¿cuánto es? 2. Óxido de cobre 2. Ya está. Y el otro, lee lo que ves, eso es el monóxido, porque uno nada más, de cobre, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Entonces,
difícil no es, no tenemos que ir formulando de esa manera. A ver, óxido de estaño 2. De nuevo tengo que conocer el estaño. ¿El estaño con qué valencia trabaja? ¿No? El estaño. Entonces, aquí, estaño está en el grupo 4. Aquí es el estaño. La valencia del estaño con el oxígeno es 2 y 4. 2 y 4. Entonces, ahora ya el problema salió, ¿no? Valencia 2 y 4. ¿Está bien? Y el oxígeno, valencia 2. Como hablan de el estaño 2, esa es la valencia, ¿no? 2. Entonces trabajo con la valencia 2 y ahora digo aquí 2 baja el 2, se simplifican y queda 1, ¿no? Entonces, fórmula sería el SNO. ¿Y cómo se le van a utilizar? Bueno, como trabajó con la valencia menor, sería el óxido estañoso. ¿No? ¿Está bien? Y aquí se llamaría el, a ver, monóxido de estaño, ¿no? Ya está. Entonces, de esa manera son los nombres. A ver, ¿cómo sería el siguiente? Monóxido de sodio. A ver, aquí me dan la forma sistemática. Entonces, digo monóxido de sodio. Dibujo el sodio y el oxígeno. Monóxido es 1. Sobreentiende, ¿no? De sodio. Entonces, eso es así, ¿no? Monóxido de sodio. Perfecto. Su única valencia es 1, no tiene otra. El oxígeno es valencia 2. Oye, pero ¿qué pasó? No he leído bien. Porque aquí dice monóxido de disodio. Ah, entonces acá no he copiado bien. Es el monóxido. ¿Está bien? El oxígeno tiene 1, monóxido, pero es disodio, 2 acá, ¿no? Entonces aquí va el 2. Perfecto. Monóxido de disodio. Tradicional. Perfecto. Entonces, esto es el óxido sódico. Stock. Esto es el óxido de sodio. Miren, el sodio solo tiene una valencia nada más. No hay lugar a confusión. Entonces puedo obviar el paréntesis, ¿no? Si hubiese dos valencias, aquí el fierro 3 y 2, entonces actúo con la valencia 3. El cobre 2, valencia 2. El estaño con valencia 2. Pero aquí el sodio tiene una nada más. Entonces puedo obviar el numerito en romano. Óxido de sodio, a secas. Perfecto. Ahora, el níquel. Si yo hago el estudio del níquel, oxígeno, el oxígeno menos 2, al níquel no le queda otra cosa que trabajar con valencia 2. Pero níquel, yo sé que valencia 2 y puedo aquí escribirlo, ¿no? De repente, óxido de níquel 2. Pero me interesa saber la valencia de níquel, ¿no? ¿Por qué pasaría si fuera valencia única? Si fuera valencia única, entonces aquí sería simplemente óxido de sodio nada más, o óxido de níquel nada más, ¿no? Entonces, a ver, debo recordar que el níquel está en el mismo grupo que el fierro y el cobalto, ¿no? Por si acaso. Entonces, aquí tengo níquel, fierro y cobalto, ¿no? Entonces, mira, el níquel 2 y 3. Ah, eso ya me soluciona el problema. Y digo aquí, el níquel tiene valencia 2 y 3. Y como actúo con la valencia 2, que es la valencia menor, entonces será terminado en oso. Será el óxido niqueloso.
Ya está. Aquí es el óxido de níquel 2. Ya está. Y finalmente, aquí mira lo que, o lee lo que es monóxido de níquel, ¿no? Entonces, miren la importancia de esa tablita de conocer las valencias, ¿no? Yo conozco las valencias, entonces no tengo dudas del nombre del compuesto, ¿no? Y un examen debo estar sin duda. Perfecto. A ver, seguimos ahora. Óxido no metálico. Estos óxidos no metálicos también son conocidos comúnmente con el nombre de anhidrido. Ya está. Y eso es el nombre cuando hablamos de el nombre tradicional, ¿no? Anhidrido. Entonces, no metal con el oxígeno genera anhidrido. Y aquí también tenemos que evaluar las diferentes valencias, ¿no? Por ejemplo, a ver, el cloro, mejor acá, tiene valencia 1, 3, 5 y 7. Entonces aquí tenemos que usar pues las 4 posibilidades, ¿no? Cuando actúa con valencia 7, será el per-ico. ¿Por qué? Porque es la valencia mayor. Aquí valencia 7. Cuando actúa con la valencia 5, será simplemente el anhidrido terminado en ico. Cuando la valencia 3, será terminado en oso, que es la valencia menor. Y cuando es 1, es la mínima, entonces será pues el hipo y oso, ¿no? Entonces, miren, es importante saber la valencia del cloro. Y al igual que el cloro, en la columna de los halógenos también está el bromo, el yodo, ¿no? Entonces también tiene valencia 1, 3, 5 y 7, ¿correcto? ¿Qué pasa con el azufre? El azufre tiene valencia 2, 4 y 6, ¿no? Entonces, el 2, que es el mínimo, su valencia va a ser el hipo y el oso. El 4, solamente la valencia oso. Y el 6, solamente la valencia ico, ¿no? Eso es lo que pasa acá. Entonces, tenemos que tener presentes esas valencias para poder nombrar. Por lo tanto, será súper importante recordar la tablita inicial. Por eso, te decía que en la tablita inicial es importante que yo lo recuerde. Si recuerdo eso, ya todo lo demás es sencillo. A ver, aquí. Sistemática, entonces, aquí con prefijos, ¿no? Prefijo aquí. La stock en romano va a la valencia. Y la tradicional va oso, ico. Esa es la valencia mínima, la valencia menor, la valencia mayor y la valencia máxima. Ya está. Entonces, eso lo voy a aplicar en este momento aquí. Ya está. Entonces, fíjense cómo sería. A ver, aquí me interesa conocer, por ejemplo, yo observo esto, aquí puedo ver la sistemática del toque, ¿no? No hay problema aquí. Aquí sería monóxido de dicloro. Chévere, aquí no hay problemas. A ver, la stock también lo puedo ver. ¿Por qué? Porque digo aquí lo siguiente, el cloro 2, oxígeno, evalúo sus estados de oxidación. Decimos aquí, todo es 0, el oxígeno menos 2 y el cloro es más 1. Ah, sí es más 1. Entonces decimos aquí, esto es óxido de cloro 1. Ya está. Tradicional, aquí es donde tengo que tener bastante cuidado, ¿no? Porque yo sé que el cloro tiene valencia 1, 3, 5 y 7. 1 es la mínima. Ah, entonces ese es el hipooso, ¿no? Será pues esto el anhidrido hipocloroso. Ya está. Entonces, fíjate, eso es lo que nosotros vamos a observar, ¿no? Ya está.
Ahora aquí, fíjate, tengo el per y aquí ico. Ah, cuando es el perico, cada vez que yo tengo un per ico, eso significa que la valencia es 7. Aquí no hay duda. El per ico solamente con la valencia 7. No hay otra posibilidad. Entonces, manganeso con valencia 7, oxígeno con valencia 2, intercambiando, tendríamos acá, pues, a ver, el manganeso con valencia 2 y oxígeno con la valencia 7. Ya está. Entonces, fíjate, es importante ese detalle. Acá decimos en el stock, a ver, sería, este es el óxido de manganeso 7. Ya está. Y aquí lo que veo es el etóxido, son 7, etóxido de dimanganeso. Ya está. Entonces, fíjate, es importante conocer las asociaciones. A ver aquí, cromo 6. Ah, el cromo 6. El cromo es un elemento que se comporta como metal y no metal. Valencia 6, a ver, ¿qué será? ¿Metal o no metal? ¿No? Inmediatamente vengo para acá. ¿Dónde está el man? Ya está. Aquí el cromo. Miren, fíjate en ese cromo que está aquí. Aquí es el cromo. La valencia 6 es la valencia no metálica mayor. O sea, forma anhidrido con la valencia 6 y la valencia mayor. Sería anhidrido terminado en ico. ¿Ya? Porque si trabajara con valencia 2, no forma anhidrido, forma óxidos. Óxidos básicos. Pero aquí forma óxidos ácidos con valencia 6, el cromo. Entonces, diremos aquí lo siguiente. Este cromo tiene valencia 3 y 6. Esto es como no metal. Por lo tanto, si actúa con la valencia 6, es la valencia mayor. Cromo, valencia 6, oxígeno, valencia 2, intercambiando 2 y 6 y simplificando, nos da el cromo O3, ¿no? Ese sería el óxido de cromo 6. Ya está. Pero como trabajó como no metal, se llamará pues esto anhidrido, acá, ¿qué anhidrido? Anhidrido crómico. Perfecto. Y por acá, ¿cómo se llama? Bueno, veo aquí 3 oxígenos y un cromo, entonces sería el trióxido de cromo. Ya está. Aquí, trióxido de azufre. Ah, la forma es bien sencilla. Tengo aquí, a ver, el azufre y el oxígeno, pero hay 3 aquí, trióxido de azufre. Ya está. El azufre, a ver, tiene valencia 2, 4 y 6, ¿no? Eso está en la tablita. El oxígeno, valencia 2. Para que me quede SO3, evidentemente el azufre trabaja con la valencia 6, el oxígeno con la valencia 2, simplificando, nos da pues aquí el SO3. Pero la valencia 6 es la valencia mayor, termina en ico. Será esto el anhidrido sulfúrico. Ya está. Y aquí la stock es, pues, si trabaja con valencia 6, será el óxido de azufre 6. ¿Ya está? Dióxido de carbono. A dióxido de carbono. Entonces, el carbono con el oxígeno, pero son 2 oxígenos. Dióxido de carbono. ¿Ya está? El carbono solo tiene valencia 2 y 4. Con el oxígeno, valencia 2. Si genera, si actúa el carbono con valencia 2, se cancela, ¿no? Tiene que trabajar con valencia 4. De tal manera que baja el 2, baja el 4, simplificando, y nos queda el CO2, ¿no? ¿Ya está? Entonces, como es, como es la valencia mayor, sería el anhidrido carbónico. Y aquí
sería el óxido de carbono 4. Ya está, ¿no? Entonces, de esa manera queda el cuadro. Entonces, fíjense, pueden presentar en un examen, me dan la fórmula, o la tradicional, o la stock, o la teoría en función de eso, piden lo demás, ¿no? Hacer ese análisis. Pero para eso, recuerdo, las valencias son básicas. Luego, finalmente terminamos con los hidruros. Los hidruros, que vendría a ser aquí la función que está compuesta por un elemento con el hidrógeno, ¿no? Un elemento, por ejemplo, E, con valencia X, el hidrógeno, la valencia es 1, se intercambia, baja el X por acá y baja el 1 por acá. Como el 1 se sobreentiende, será entonces EHX. Como es hidrógeno, solamente tiene una valencia, ¿no? Ahí está grupo 1 y grupo 2A. Esos son los metales, ¿no? ¿Te acuerdas? Son los metales. Eso es alcalino y alcalino térreo. El 3, 4 y 5 son los llamados hidruros especiales. Y lo del 6 y 7 son los hidruros llamados ácidos, ¿no? Y el grupo 8, como son gases nobles, no reaccionan, no forman hidruro, ¿no? Entonces, aquí no hay hidruro porque son gases nobles. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar en el siguiente recuadro. Sobre todo eso, ¿no? Los metales, o hidruros metálicos y los hidruros especiales. Ah, es hasta, son 3, ¿no? Los especiales. Entonces vamos a ver dos grupos, ¿no? Del 1 y 2 y del 3, 4 y 5. Los ácidos lo vamos a ver la próxima clase cuando veamos pues función ácida, ¿no? Entonces vamos a ver los metálicos y los especiales. Los metálicos, ¿no? Es un metal, está bien, con el hidrógeno, forma hidruros metálicos, y cuando es un no metal, con el hidrógeno. Ah, pero un no metal de grupo 3, 4 y 5A. ¿Está bien? Forman los hidruros no metálicos, ¿no? Bueno, vamos a ver los hidruros especiales, ¿no? Lo del 3, 4 y 5. Aquí está. El grupo 3 tenemos al boro, grupo 4, carbono, silicio, y grupo 5, nitrógeno, fósforo, arsénico y antimonio, ¿correcto? Entonces, decimos lo siguiente. A ver, aquí, por ejemplo, del grupo 3. El grupo 3 está acá, ¿no? Eso va a formar el borano. ¿Y qué pasó aquí? En esta parte se rompe toda sistematización, porque ese borano es un hombre alquimista, ¿no? Que a través de los años ha ido conservándose, al igual que este compuesto, ¿no? El CH4 es el metano. ¿Y por qué metano? Bueno, tendríamos que preguntar a un alquimista, o sea, eso es tradición, o sea, no está sistematizado, ¿no? O aquí, por ejemplo, esto, ¿no? El amoníaco, ¿no? Ese nombre amoníaco es un nombre antiquísimo, ¿no? Pero se ha conservado a través de los años y es la más usada, ¿no? Entonces, en un examen me van a preguntar por el amoníaco, ¿no? Un 99%, y por un 1% de repente por ahí pregunten por el trihidruro de nitrógeno, ¿no? Bueno, es sencillo porque hay 3 hidrógenos y entonces trihidruro de nitrógeno. O de repente aquí mira el metano, el tetrahidruro de carbono, ¿no? Entonces son nombres que han quedado en la historia, ¿no? Los tradicionales y la sistemática, que son la forma como se va a nombrar, ¿ya? Entonces, vayamos a la resolución de los problemas, ¿no? Entonces, comenzamos con la número 1. ¿Cuál sería la clave 1? A ver, observen.
A ver, comenzamos. Dice, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Ya está. A ver, empiezo con la número 1. El estado de oxidación es la carga, eso es cierto, esa oxidación es carga, que adquiere un átomo al combinarse, ¿correcto? Entonces, esto es verdadero, ¿no? Aquí eléctrica es un término que puede ir como no puede ir, ¿no? Porque si habla de carga, es carga eléctrica, ¿no? Fundamentalmente. No es magnética, no, es eléctrica, ¿no? Entonces, eso es verdadero. Luego dice, la valencia y el estado de oxidación siempre poseen el mismo valor numérico. Entonces aquí veamos para el caso del hidrógeno. Miren, aquí la valencia es 1, siempre. En cambio, el estado de oxidación, a ver, con no metales, será igual a +1 y con metales será igual a -1. Entonces decimos lo siguiente, la valencia es 1 y esa oxidación puede ser +1 -1. Digo, a ver, leo aquí, a ver, será lo mismo decir 1 +1 o -1, no es lo mismo, ¿no? ¿Saben? Pues no es lo mismo +1 que -1, ¿no? O 1 sin unidades, ¿no? Bueno, entonces, eso que está aquí, esto es falso, ¿no? Y otra cosa, ¿no? De que la valencia es una cantidad, puede ser 1, 2 o 3, ¿no? La valencia es una cantidad. En cambio, el estado de oxidación es una carga, ¿no? Ahí no, ya son cosas distintas, ¿no? A ver, 3. Los metales actúan con números de oxidación positivos, excepto cuando se combina con hidrógeno. Esto es falso. Aquí es al revés. Aquí el hidrógeno, es el hidrógeno, actúa con una oxidación positivo, excepto cuando combinan con el metal, ¿no? ¿Saben? Si vemos, por ejemplo, nosotros la tablita, es el hidrógeno y aquí metal, ¿no? Se lo han puesto al revés, ¿no? Y cuando uno está distraído, de repente cae en eso, ¿no? Entonces aquí la clave sería la B, ¿no? Entonces, esas son las reglas de formación. A ver, siguiente. 2. Señale el compuesto donde el fósforo actúa con su mayor estado de oxidación. Wow. Entonces, a ver, veamos aquí el fósforo. Pero para saber cuál es su mayor estado de oxidación, yo tendría que saber, pues, las valencias o estado de oxidación del fósforo, ¿no? Entonces, si yo no sé eso, estoy perdido, ¿no? Tendría que saberlo, ¿no? Si revisáramos aquí nosotros la tablita que hemos dado al principio y que es fundamental, aquí es el fósforo, ¿no? Ese fósforo actúa con esta oxidación 1, 3 y 5. Entonces aquí ese fósforo puede trabajar con 1, con 2 o con 3, ¿no? O con 3 o con 5, ¿ya está? Pero como esta oxidación debería ser trabajar con +5, ¿no? Eso es lo máximo. ¿Ya está? Entonces, fósforo con valencia 5. Miro aquí y mis conocimientos algebraicos me dicen, bueno, aquí el fósforo no va a trabajar con 5, ¿no? Aquí el fósforo trabaja con ¿cuánto? Con 3. Entonces, eso no es. Aquí el fósforo trabaja con 5, no. El fósforo trabaja aquí con 1/3. No es. El fósforo aquí trabaja con 5, no. Aquí el fósforo trabaja con 3. No es. Aquí tampoco, porque esa es la fosfamina. Entonces, la única posibilidad es la D. Y voy a comprobar si ahí el fósforo actúa con +5. Y aquí el H3, el fósforo y el O4. Ya está. Voy a comprobar si esto es cierto. Regla número 6, todo suma 0. Regla
número 4, el hidrógeno más 1. Regla 5, el oxígeno es menos 2 y el fósforo que sea X. Entonces 1 por 3, 3 más X, 4 por menos 2 sería menos 8 y eso va a ser 0. Por lo tanto, X, ¿cuánto va a ser? Sería más 5, ¿no? Y aquí es la respuesta, ¿no? El único es ¿cuál? Es la alternativa D. ¿Está bien? Yo podría aplicar esto para el A, para el B, para el C, ¿no? Pero aquí así me lo dice, ustedes se dan cuenta, ¿no? Ya estoy al menos, sé un poquito de álgebra y yo sé que el P aquí jamás va a ser pues más 5, ¿no? Por eso lo he anulado, ¿no? A ver, seguimos. Dice, determine el estado de oxidación del oxígeno en cada una de las siguientes sustancias, ¿no? Entonces, diremos aquí lo siguiente. Tenemos aquí el oxígeno, el flúor 2, aquí el H2O y acá el calcio O2. Ya está. En todos los casos, yo necesito saber pues las reglas, ¿no? De oxidación. Por ejemplo, aquí la regla 6 dice que todo suma 0. Perfecto. Aquí también suma 0. Perfecto. Y acá también suma 0. Ya está. Entonces, aquí yo necesito ver los estados de oxidación, ¿no? Yo necesito ver eso. A ver, mira, oxígeno y flúor. Mira, aquí el señor flúor, mira, aquí está el flúor, observa, su único estado de oxidación es -1, no tiene otro, ¿no? Y el flúor, si yo veo aquí en la tabla, está a la derecha del oxígeno, ¿no? Me veo aquí, por ejemplo, aquí todavía, miren. Aquí está el flúor y aquí está el oxígeno, ¿no? Aquí, miren, el flúor y oxígeno. El flúor es más electronegativo, o sea, el flúor va a ser negativo acá. Y eso lo corrobora acá. El flúor es -1. No tiene otra cosa que no sea -1 el flúor. ¿Está bien? Ya está. Entonces, decimos aquí, este señor flúor siempre es -1. Entonces, ¿cuánto será X? O digo, el oxígeno, que sea X, ¿no? Ya está. Entonces, 1 por X, X. 2 por -1 sería -2 igual a 0, donde X es igual a +2, ¿no? Entonces, en el primero, el oxígeno actúa con +2. En el segundo, es el agua común y corriente, ¿no? El hidrógeno actúa con +1, el oxígeno X, bueno, aquí sería +2 más X igual a 0, donde X es igual a -2. ¿Ya está? Y aquí, por ejemplo, digo, el calcio es un alcalino térreo. Y el calcio siempre actúa con +2. Aquí no tengo dudas. El calcio es alcalino térreo +2. ¿Está bien? Esa es la regla número, parece 4, ¿no? Bueno, entonces aquí es +2. Entonces, aquí el oxígeno es X. Ya está. Sería aquí +2. Aquí sería +2X es igual a 0. Por lo tanto, X, a ver, ese 2 pasa con negativo, sería -2 y el otro divide, sería -1, ¿no? Ya está, entonces miren, ¿cuál es esta oxidación del oxígeno? +2, -2, -1. ¿Cuál es eso? Esa es la alternativa E, ¿no? Ya está, +2, -2, -1. A ver, 4. Respecto a los óxidos, indique la veracidad o falsedad. Ojo a los óxidos, dice óxidos. Ya está. Todos son compuestos iónicos. Ah, esto es falso. ¿Por qué? Porque los óxidos pueden ser metálicos. Esos sí son iónicos. Aquí está bien. Pero cuando son no metálicos, siendo el óxido o el oxígeno es un no metal, entonces aquí serán covalentes, ¿no? Entonces, como aquí dice, ¿todos son iónicos? No, solamente los iónicos metálicos, porque los no metálicos son covalentes. Poseen el grupo funcional O2. Ah, esto es verdadero.
Alguien dice, profe, pero el peróxido es -1. Tiene razón, ¿no? Pero aquí dicen posee el grupo, entonces aquí hablo con generalidades, ¿no? Aquí, por ejemplo, más de 1000 óxidos es -2. Los peróxidos son pocos, ¿no? Entonces, aquí hablo con generalidades, ¿correcto? Porque si aquí dijeran siempre posee, ahí la cosa cambia, ¿no? Ahí sí, pero aquí no dicen siempre, dicen poseen, entonces es verdadero. 3. Los óxidos no metálicos se denominan anhidridos. Esto es verdadero, ¿no? Óxidos no metálicos son óxidos ácidos o anhidridos. Entonces la clave sería la A. A ver, siguiente. Hasta aquí, chicos, ¿cómo van? A ver, un comprendido por ahí. Si no, retrocedo a ver cómo va la cosa. ¿A un comprendido, jóvenes, por favor? Alguien que... Todo bien, profesor. Está bien, ¿no? Bueno, sí, sí, por favor, porque si no, yo de repente ya se colgó y estoy solo, ¿no? Ya está. A ver, entonces pasamos a la 5. En la 5 dice, respecto a los óxidos, indica verdadero o falso. A ver, todos reaccionan con el agua formando hidróxido. Y nuevamente, miren, aquí dice óxidos. No dicen óxidos básicos ni óxidos ácidos, dicen términos genéricos, ¿no? Entonces, esto es falso, porque dice aquí todos. Y eso, ¿por qué? Porque el óxido ácido más agua genera ácido, mientras que el óxido básico más agua genera hidróxido, ¿no? Ya está. Por lo tanto, es falso. A ver, son óxidos básicos. Óxido básico tiene que ser todos metales, ¿eh? Metales. A ver, el mercurio metal, no hay duda que es el mercurio metal. El calcio, tampoco no hay duda. El manganeso, no hay duda. El manganeso, aquí, a ver, si todo es 0, el oxígeno -2, el manganeso con valencia 3. El manganeso tiene un montón de valencia, ¿no? La valencia 3, si es metálica, es verdadero. Vamos a ver. Entonces, la próxima semana ya como vamos a ver de memoria eso, ya no es necesario regresar cada rato, ¿no? Y el manganeso, está aquí el manganeso. Miren el manganeso, está acá. Manganeso con valencia 2 y 3 es metálica, y con valencia 4, 6, 7 no metálica. Entonces, como valencia 3 es metálica, sí es básico, ¿no? Entonces, aquí diremos lo siguiente, es un metal, ¿cierto? Entonces aquí es verdadero, ¿no? Todos son metales, por eso es verdadero. Ya está. Y otro, los óxidos del grupo 1A con el agua forman álcalis. Eso sí es verdadero. ¿Quién es el 1A? 1A son los alcalinos. Y cualquier alcalino, cualquiera, por ejemplo el potasio, con el agua, reaccionan violentamente, generando hidróxido de potasio y liberando hidrógeno, ¿no? Entonces, ese es un comportamiento común en todos los alcalinos. Entonces, la clave sería la E. 6. De los siguientes elementos, indique el que siempre forma óxido básico. Ojo, mira, aquí está la condición. Siempre forma óxido básico. Entonces aquí digo, tiene que ser metal, metal, ¿no? Tiene que ser un metal siempre, ¿no? Ya está. A ver. Entonces aquí elimino, ¿ya? Elimino el azufre porque es un no metal y el nitrógeno no metal. Entonces me quedan 3, ¿no? A ver. El A
no puede ser, porque dice siempre, mira, el A tengo aquí al cromo, con valencia 2 y 3 es un metal. Chévere, hasta ahí es siempre. Pero también el cromo tiene valencia 3 y 6 y esa es una valencia no metálica. Y cuando actúa como no metal, forma anhidridos, ¿no? Óxidos ácidos. Entonces, eso malogró. A no puede ser. El C también, el manganeso, también, ¿no? Con valencia 2 y 3 son valencias metálicas, entonces eso sí refuerzan. Pero el 4, el 6 y 7 son valencias no metálicas. Entonces, ¿qué pasa? Ese manganeso también puede formar óxidos ácidos, ¿no? Entonces, ni el cromo ni el manganeso. En cambio, el calcio sí, ¿no? Es la respuesta. ¿Qué pasa? El calcio es metal, ¿no? Únicamente metal, ¿no? Ya está. Entonces, miren, si yo no recuerdo que el cromo y el manganeso también tienen comportamientos no metálicos, aquí sería una duda tremenda, ¿no? Porque yo puedo decir, el cromo es metal, es respuesta, pero un momentito, ¿no? También es no metal, entonces no es respuesta, ¿no? Entonces recordar a estos elementos que son, pues, con comportamiento dual, ¿no? Tanto como metales como no metales. Ya está. Seguimos aquí. El nombre sistemático de el compuesto. A ver, sistemático. Esto es prefijos, ¿no? Uso de prefijos. Entonces aquí lee lo que ves, ¿no? Hierro 2, oxígeno 3. Entonces veo 3 oxígenos, trióxido. De 2 fierros, di hierro. Y se acabó. Nombre sistemático, ¿no? Entonces, ¿para qué pensar más, no? Si dijeran el nombre stock, sería el óxido de hierro 3. Si fuera el tradicional, óxido férrico, ¿no? Bueno, por aquí nos piden el sistemático, son prefijos nada más. 8 de los siguientes compuestos indique a los óxidos básicos. Igual, un óxido básico, eso se da cuando interactúan un metal más oxígeno. Entonces, tiene que ser metal, ¿no? A ver, aquí anulo algunos. Al primero que anulo es el azufre. El azufre nunca es metal, entonces no puede ser. El carbono tampoco es metal, no puede ser. Entonces solamente me quedan dos posibilidades, ¿no? O el fierro o el plomo. El fierro siempre es metal, ¿eh? El fierro nunca tiene valencias no metálicas, entonces sí es respuesta. El fierro sí. El plomo también, siempre metal, ¿no? Ya está. Entonces la clave sería 2 y 4, ¿no? Entonces no tengo dudas que es 2 y 4 porque el fierro y el plomo siempre son metales. Otra cosa hubiera sido que aquí tenga el cromo. Al cromo sí tengo dudas, ¿no? O el manganeso, ¿saben? O el vanadio, o el bismuto. Ahí sí, pero fierro y plomo siempre son no metales. Entonces aquí no hay duda, ¿no? 9. Indique la relación incorrecta, ¿no? Y aquí, por ejemplo, aparecen otros nombres que no lo hemos presentado, ¿no? Que no ha estado en las diapositivas. Y eso es el nombre comercial. ¿Con qué nombre? Lo compro en la tienda, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero comprar el óxido de calcio, es el primero que saca, yo digo, voy a una tienda de productos químicos, óxido de calcio, me dice, el kilo está 100 soles, ¿no? Porque es, ¿qué cosa? Óxido de calcio de gran pureza, ¿no?
Entonces 100 gramos, 10 soles, ¿no? Ya está. Entonces esto es carísimo, ¿no? Pero yo quiero tarrajear mi casa y cal, ¿no? El albañil ha dicho, maestro, compre cal, ¿no? Entonces yo soy químico, no le otorgué cal pura, ¿no? Muy caro, ¿no? Entonces voy a la ferretería, ¿no? Y la ferretería, ¿cómo compro en la ferretería el óxido de calcio? Yo le digo, señor, ¿vende óxido de calcio? El que vende me dice, no hay, ¿no? En cambio, si le digo cal viva o cal simplemente, a veces, véndame cal, al toque te saca pues una bolsa, ¿no? De cal o cal viva, ¿no? Entonces es el nombre comercial. No será puro, pero hay un 90 y tanto por ciento que de óxido de calcio, ¿no? Entonces es nombre comercial, ¿no? Entonces aquí formula ese nombre incorrecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si todos son correctos, entonces yo diría comercial, como no me han enseñado, será incorrecto, ¿no? Bueno, pero veamos lo demás, ¿sí? A ver, el mercurio. Ya está, aquí todo es 0, el oxígeno 2, mercurio más 2, ¿no? Entonces, efectivamente, óxido de mercurio más 2. Ahora, ¿será importante colocar el 2? Sí, porque el mercurio tiene valencia 1 y 2. 2 es la valencia mayor y tiene que colocarse. Si el mercurio solamente tuviera una valencia nada más, entonces ese 2 está de más, ¿no? Y sería mal, ¿no? Recordar aquí al mercurio, valencia 1 y valencia 2, ¿no? Esa es la tablita. Sílice. Igual, ¿no? Eso que está aquí también es nombre comercial, ¿no? Eso compro en las ferreterías, ¿no? Como sílice comercial. O sea, hay dos comerciales aquí, ¿no? Aquí es el anhidrido hipocloroso. Ah, eso lo hemos visto, ¿ya? ¿Te acuerdas? Aquí, para que sea hipocloroso, todo será 0, el oxígeno menos 2 y el cloro más 1, ¿no? Entonces sí es hipocloroso. Entonces aquí lo único que me queda es eso que está acá. Ya está. Todo esto debe ser 0. El potasio siempre más 1, no tiene otra. Y el oxígeno que sea X, ¿no? Entonces aquí sería el más 2 más X igual a 0. Por lo tanto, X es igual a menos 2. Pero ¿cómo se llama esto? Se llama el óxido de potasio. Ya está. Decimos aquí, no puede ser peróxido de potasio. ¿Por qué no puede ser peróxido de potasio? Pues en los peróxidos, el estado de oxidación del oxígeno es menos 1. Si aquí fuera el oxígeno menos 1, sería un peróxido, pero es menos 2, o sea, no puede ser un peróxido. O sea, esto que está aquí no es un peróxido. La clave sería eso, ¿no? ¿Está bien? Los peróxidos, el estado de oxidación del oxígeno es menos 1. A ver, aquí 10. ¿Cuál es el óxido que no lleva su nombre correcto? Óxido que no lleva el nombre correcto. No es óxido ácido ni óxido básico, simplemente óxido genérico. A ver, aquí dice monóxido de nitrógeno. Está bien, ¿no? Eso es nombre sistemático. Un oxígeno, monóxido. Y aquí el nitrógeno empieza pues del di, ¿no? Porque nunca se ha visto que es monóxido de monihidrógeno, no. Solamente el mono para los oxígenos. Para los no metales empieza a partir del di. Aquí anhidrido fosforoso. A ver, el fósforo tiene valencia 1, 3 y 5 con el oxígeno. Si actuara con la valencia 1, sería el hipofosforoso. Con la valencia 3, fosforoso. Con la valencia 5, fosfórico. Entonces, esto es la terminación oso. Intercambiando, sería aquí
el fósforo 2, oxígeno 3, ¿no? Esto es el anhidrido fosforoso, está bien. Anhidrido hiposulfuroso. Me parece que también está bien eso, ¿no? Porque es 2, 4 y 6. Eso es el hiposulfuroso. Oxígeno es 2. Intercambiando es el SO, ¿no? Porque el 2 se cancela, ¿no? Es el anhidrido hiposulfuroso. ¿Está bien? Coincide hipo y oso. Aquí el pentóxido de dicloro. Pentóxido 5 de dicloro 2, ¿no? Está bien, ¿no? Aquí nomás lo miro, ¿no? Pentóxido de dicloro, ¿no? Entonces, esto no hay dudas, ¿no? Pentóxido de dicloro. Entonces, si todos están correctos, esa debe estar mal, ¿no? A ver, la fórmula es el PbO2, ¿no? Así las formulitas. Ahora vamos a ver, ¿cómo se llama eso? Aquí todo esto debe ser 0, el oxígeno menos 2 y el plomo es más 4. Entonces ya salió, ¿no? Óxido de plomo 2, no, pues óxido de plomo 4 es porque la valencia es 4, ¿no? Entonces aquí sería óxido de plomo 4 y no 2. Por lo tanto, esto está mal, ¿no? La clave es la E. Óxido de plomo 4. A ver, ¿qué dice la 11? A ver, en el 11 dice, determine la relación nombre-fórmula verdadera o falsa según corresponda. A ver, dice aquí óxido de azufre. ¿Ya está? Entonces aquí tenemos el verdadero o falso. Aquí me dicen ustedes, aquí óxido de azufre 4. A ver, el SO2, todo es 0, el oxígeno menos 2 y el azufre ser más 4, ¿no? Para que todo sea 0. Entonces, eso es cierto. Óxido de azufre 4. Óxido mangánico. Aquí óxido mangánico. Ya está. Entonces, aquí decimos el manganeso tiene valencia 2 y 3 como metal y el manganeso tiene valencia 4, 6 y 7 como no metal. Ya está, como no metal. Por lo tanto, como dice óxido, tiene que ser metálico, ¿no? Entonces, si el manganeso actúa con la valencia 3, que es la valencia mayor, entonces aquí es la valencia 3, valencia mayor, terminó en ico, ¿no? Entonces también está bien. Y el otro es el trióxido, aquí está, trióxido de dialuminio, 2 aluminios, ¿no? Y coincide, ¿no? Entonces está bien. La clave aquí sería, todas son correctas, ¿no? Ya está. Entonces, miren, es fácil si recuerdo la valencia, ¿no? Si recuerdo la tablita. 2 o 12. ¿Cuál de los siguientes compuestos presenta mayor atomicidad? ¿Qué cosa es atomicidad? Es la cantidad de átomos que presenta un compuesto. Ya está. Entonces, con ese concepto ya podré determinar la atomicidad. Comenzamos. Ya está. Acá.
anhidrido sulfúrico. El azufre tiene valencia 2, 4 y 6. Como termina en ico, la valencia 6. El oxígeno, valencia 2. Al momento de intercambiar, tendría 6 acá, 2 acá, simplificando, nos daría como resultado el SO3, la primera, ¿no? La segunda, no tengo dudas. Es la cosa más sencilla. Dice pentóxido de dinitrógeno, o sea, el nitrógeno y el oxígeno, ¿no? Y luego de nuevo, dice pentóxido, penta es 5, dinitrógeno es 2, ¿no? Y se acabó, ¿no? Miren, la sistemática era más fácil. Peróxido de hidrógeno, ¿no? Aquí tengo el agua al cual se ha agregado un oxígeno para generar el peróxido. Y queda aquí el H2O2, ¿no? Y el oxígeno actúa con valencia -1. Óxido sódico. El sodio, su única valencia es 1, no tiene otra. Intercambiando, entonces resulta el N, sodio 2, oxígeno 1, ¿no? Ya está. Y el anhidrido fosforoso. El fósforo tiene valencia 1, 3 y 5, ¿no? Como el fósforo tiene valencia 1, 3 y 5, entonces para que sea oso, tiene que ser valencia 3. 5 es la valencia ico. 3 es la valencia oso. Y 1 es la valencia hipo oso. ¿Saben? Entonces, oso nada más es la valencia 3. Y con esa valencia 3, reacciona con el oxígeno con valencia 2, intercambiando, sería el fósforo 2, oxígeno 3, ¿no? Ya está. Y eso es lo que voy a colocar acá. Fósforo 2, oxígeno 3. Viendo las atomicidades, que es cantidad de átomos, para tener la respuesta, a ver, 3 más 1, 4. 5 más 2, 7. 2 más 2, 4. 2 más 1, 3. Y 2 más 3, 5. Entonces, aquí está la respuesta, ¿no? Mayor atomicidad, y la clave sería el pentóxido de dinitrógeno. ¿No? Entonces, ahí, a ver qué dice la 13. Respecto a los hidruros, determinen las posiciones correctas. A ver, son compuestos binarios, obviamente, ¿no? Hidrógeno y un elemento. Los hidruros metálicos, el hidrógeno actúa como -1, cierto. Un hidruro metálico, por ejemplo, es con el calcio. Hidruro, se llama hidruro de calcio. Todo eso va a ser 0. Y mira, una regla me dice que el calcio, porque es un alcalino terrio, siempre es +2. Aquí no hay duda, siempre. Entonces, para que todo sea 0, el hidrógeno debe trabajar con ¿cuánto? Con -1. -1 por 2 sería -2, más 2, 0. Ya está. Entonces, aquí, eso es verdadero. A ver, 3. Los hidruros no metálicos son compuestos covalentes también, ¿no? Porque los metálicos son iónicos y los no metálicos covalentes, ¿no? Verdadero. Por eso la clave sería la E. 14. Respecto a los tipos de hidruros, identifique las proposiciones correctas. ¿Ya? A ver, hidruros metálicos. El hidruro siguiente, a ver. Un hidruro metálico
es un metal de grupo 1 o grupo 2. ¿Está bien? Con el hidrógeno, ¿no? Entonces, decimos tiene que ser un metal, ¿eh? A ver, el potasio metal, sí. El calcio metal, también. El aluminio metal, también. Entonces aquí es verdadero, porque todos son metales. Hidruros especiales. Aquí tienen que trabajar con los grupos, ya sea 3A, el 4A o el 5A, nada más. A ver, el nitrógeno está en el 5A, entonces está bien. El silicio en el 4A, está bien. Y el aluminio en el 3A, no, está bien, ¿no? ¿Está bien? Entonces, decimos aquí, el nitrógeno, el silicio, y otro está el boro, ¿no? Entonces, verdadero. Y hidruros ácidos. Esto son con los grupos 6 y 7. Ya está el azufre, grupo 6, el cloro, grupo 7, y el flúor, 7. Entonces también son verdaderos. Por lo tanto, la clave aquí, ¿cuál sería? Sería, todas son correctas, la E. Y la última, dice, indique la relación fórmula-nombre. A ver, amoníaco es un nombre tradicional, ¿correcto? Entonces, está bien. Hidruro de sodio. Está bien, ¿no? Hidruro de sodio. Aquí, cloruro de hidrógeno. Es un gas. ¿Sí? Porque si fuera acuoso, fuera el ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, está bien. El silano, al igual que el amoníaco, también. Y aquí, hidruro de fósforo. ¿Está bien? Esto es conocido como la fosfamina, ¿no? O también fosfina, ¿no? Ya está. Entonces aquí, por ejemplo, esta formulita sería relativa, ¿no? En la medida de que más se conoce como fosfamina o fosfina que como hidrógeno de fósforo, ¿no? ¿Sí? Entonces, sería una solución relativa, ¿no? Pero si no hay, si tengo que marcar algo, es la única que se adaptaría, porque todo lo demás sí son correctos. Es también relativamente correcto, pero es la fosfamina o fosfina. Entonces sería esta, ¿no? Bueno, las otras son como tarea, pero eso yo lo envío resuelto ahora que lo voy a publicar, ¿no? Que le envíe la diapositiva, ¿no? ¿Saben? Entonces, eso lo mando resuelto porque ustedes comparen. Ya está. Entonces, fíjense, hoy día hemos tratado de los óxidos, ácidos y los hidruros, ¿no? La próxima clase, ¿no? Que va a ser el día viernes, vamos a trabajar lo que son los hidróxidos, ácidos oxácidos, ¿no? Y las sales. Importante, chicos, de que esto ustedes lo recuerden, ¿no? Es importante esto. Con esto, ya todo ese capítulo es facilísimo, ¿no? Si yo recuerdo esto. Si no recuerdo, lo va a ver un poquito complicado. ¿Sí, chicos? Entonces, si tuviesen la posibilidad de memorizar eso, sería interesantísimo, ¿no? Aunque sé que ustedes se están con el tiempo también bastante corto, ¿no? Ya que llevan 15 cursos, ¿no? Chicos, muchas gracias, jóvenes. Entonces quedamos aquí. ¿Alguna observación antes de terminar?
A ver, por acá. Ya está. Entonces, nos quedamos aquí, chicos. Muchas gracias, ¿no? Descansen, tienen una horita para recargar sus fuerzas y volver a las 3 de la tarde con bastante energía, ¿eh? Muchas gracias, chicos. Cuídense bastante, cuiden su salud, acuérdense temprano, porque saben de que ese ciclo es bastante intenso y fuerte, chicos. Un abrazo a todos y gracias, ¿eh? Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, jóvenes. Cuídense. A ver, a ver. Ah, tengo que pasar lista.